En este video vamos a analizar estadística y en específico vamos a continuar analizando el tema de las tablas de frecuencias. En pizarra tenemos un ejemplo en donde nos muestra la cantidad de celulares que tienen las personas. Se encuestó para este ejemplo a 40 personas y se obtienen estos resultados. 18 personas tienen un celular, 19 personas tienen dos celulares y 3 personas cuentan con 3 celulares. Esta columna corresponde en términos estadísticos a la frecuencia absoluta. Y si sumamos los valores de la frecuencia absoluta, nos obtiene el total de la muestra, que es denotado por la letra n. En este caso, n es 40, como lo había comentado. ¿Ya? Ahora bien, si deseamos saber la frecuencia absoluta acumulada, que se denota por esto, lo hacemos sumando la columna. 18, aquí sumando a 19 da 37 y sumando a 3 da 40. Y ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada en esta columna. Y como se observa, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada siempre debe ser igual a n. O sea, el último valor que corresponde a 3 celulares es igual a n, para comprobar que el cálculo esté correcto. Con la letra h sub i se representa la frecuencia relativa y corresponde a la fracción con respecto al total de las personas que cuentan con la cantidad de celulares de dados, o sea, 18, 19 y 3. 18 dividido en 40 es 0.450. 19 en 40 es 0.475 y 3 en 40 es 0.075. Se puede expresar estos valores como fracción o como número decimal. Y esta columna se llama frecuencia relativa. Y al sumar todos los valores de la frecuencia relativa, debe dar 1. O sea, la sumatoria de los h sub i debe ser siempre igual a 1. En este caso es fácil comprobar que 0.450 más 0.475 más 0.075 es 1. Luego, para continuar con la tabla de frecuencias, planteamos h sub i. Y h sub i corresponde a la frecuencia relativa acumulada. O sea, h sub i lo vamos a definir con h mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. Ya. Y para calcular h sub i mayúscula, simplemente hacemos el mismo procedimiento que con la frecuencia absoluta acumulada y vamos calculando las frecuencias relativas, en este caso acumuladas. Para el primer valor es 0.450, luego sumamos a 0.475, obtenemos que es 0.925 y sumándole 0.075 llegamos a que es 1. Y constatamos que el último valor de la frecuencia relativa acumulada siempre es igual a 1. Al igual que cuando tratábamos con la frecuencia absoluta acumulada, que el último valor siempre es igual a n, que en este caso del ejemplo es igual a 40. Ahora veamos la frecuencia porcentual, que también tiene dos variantes. La frecuencia porcentual propiamente tal, que es P minúscula sub i, y la frecuencia porcentual acumulada, que es P mayúscula sub i. O sea, P sub i corresponde a la frecuencia porcentual
Y lo vamos a hacer así para diferenciarlo básicamente, ¿ya? Y P mayúscula sub I corresponde a la frecuencia porcentual acumulada. ¿Y cómo se calcula? Ahora vamos a analizar esto, que es lo que nos lleva ahora. P sub I, como es un porcentaje, una frecuencia porcentual es un porcentaje, se calcula como la frecuencia absoluta asociada se divide en N, que es el total de datos obtenidos en la muestra, y se multiplica por 100. Y por lo tanto, se expresa simbólicamente con un porcentaje muchas veces. Se le asocia en su interpretación a un tanto por ciento. Por ejemplo, veamos el primer caso. El primer caso es, siguiendo esta fórmula, f sub i 18 dividido en 40 y se multiplica por 100. O sea, es igual a 45%. Y el segundo caso es de la misma forma, 19 dividido en 40 se multiplica por 100, es igual a 47.5%. Y en el tercer caso, para 3 celulares, es 3 dividido en 40 y se multiplica por 100 y es igual a un 7,5%. Y en el caso de la frecuencia porcentual acumulada se va haciendo la suma. O sea, en este caso es 45% porque no hay ningún valor previo. Sumamos con el 47.5%, llegamos a que es 92.5%. Y si al 92.5% le sumamos el 7.5% de acá, nos llega a que es el 100%. Y ese es el método para comprobar que el cálculo de nuestra frecuencia porcentual acumulada es correcto. Que el valor final sea igual a un 100%. Veamos los métodos de comprobación. En resumen, para que la frecuencia absoluta acumulada sea correcta, el último valor debe ser igual a n, que en este caso del ejemplo es 40. La frecuencia relativa, para que sea correcta, su sumatoria debe ser igual a 1. Y el último valor, por lo tanto, será igual a 1. Y la frecuencia porcentual, la sumatoria de todas las frecuencias porcentuales es igual al 100%. O sea, si yo la sumo todas, debo llegar al 100%. Y el último valor de la frecuencia porcentual acumulada es igual a un 100%. ¿Cómo se interpretan ahora bien todos los valores de la tabla? Por ejemplo, ¿qué significa? Que una fracción del 0.475 de las personas tiene 2 celulares. Esa es la interpretación. Que 19 dividido en 40 es la fracción con respecto al total. O bien, si lo analizamos desde otro punto de vista, si tenemos las 40 personas acá, la probabilidad de, si selecciono de las 40 personas una al azar, la probabilidad de coger una persona que tiene 2 celulares es igual a eso. Y por lo tanto, en ese sentido, se dice que la frecuencia relativa corresponde a la probabilidad también de seleccionar un elemento. Y esa es la relación más fuerte entre una tabla estadística y el concepto de probabilidad. O sea, H sub I se puede revincular al concepto de probabilidad. Ya. Ahora, si me preguntan a mí, por ejemplo, otra pregunta, ¿cuántas personas, qué porcentaje de las personas tiene a lo más 2 celulares? O sea, o también puedes decir, ¿qué porcentaje de las personas tiene menos de 3 celulares? Nos vamos a la tabla. Si queremos saber ese porcentaje, menos de 3 celulares, o sea, hasta 2, 1 y 2. Y como tope 2 celulares, vamos hacia allá, frecuencia porcentual acumulada, 92.5%.
y al 92.5% decimos que ese porcentaje, o sea, 92.5% de las personas tiene como máximo 2 celulares. Por supuesto, de la muestra de 40 personas. Si la muestra es representativa o no, eso es otro tema. Pero con respecto a las 40 personas que están objeto de este estudio, ese es el porcentaje que tienen 2 o menos celulares. Y así pueden surgir muchas otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué fracción de las personas tiene 2 o 3 celulares? Y en ese caso correspondería a la suma de estas dos fracciones. 22 dividido en 40. Y esa es la fracción. Y o bien se puede simplificar como 11 dividido en 20, por ejemplo. Y así pueden surgir múltiples interpretaciones de las tablas de frecuencia como la que tenemos acá. Eso sería por este video. Muchas gracias. Nos vemos.